Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Aquí es otra tarde, otra radio. Antes que aparezca la noche, la entrevista del día. En Regresando con Andrés Carrión. Bien, como hemos anunciado, se encuentra aquí en la cabina de nuestra emisora el ex vicepresidente de la República, el economista Alberto Dajic, a quien le hemos pedido que nos acompañe para revisar algunos aspectos que tienen que ver con el momento económico y con el momento político que vive el Ecuador. Sin duda hay ciertas señales que en este instante prenden o generan algún nivel de alarma y de interés ciudadano, de preocupación ciudadana. Bienvenido, señor economista, gracias por estar en la cabina de Radio Quito y Platino, nos escuchan en todo el país. Quisiéramos tal vez empezar por ciertas definiciones de orden general que nos permitan ir luego a lo particular. Estamos a pocos días del proceso electoral, esto se va a desarrollar como conocemos el 19 de febrero y uno tendría la idea de que más bien habría que bajar las tensiones, de que habría que provocar ciertos niveles de entendimiento, de acuerdo, de modo que el debate electoral sea lo más transparente, lo más diáfano y que permita que las ideas surjan. Pero hay una serie de elementos que comienzan a incorporarse en el escenario electoral que sin duda ensucian el ambiente. ¿Cuál es la apreciación política de lo que está ocurriendo? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, y gracias por esta invitación y a los oyentes de Quito y Platinum en el país. Ciertamente que el debate electoral debería centrarse en los grandes temas nacionales y en las propuestas y soluciones a esos grandes temas. Pero sí hay elementos de ruido que se han introducido muy recientemente en estos días, tres: el de la ley de plusvalía, el de todas las medidas de encaje y medidas de obligar a la banca a traer la liquidez del exterior, de declarar reservados los datos del fondo de liquidez y de permitir al Banco Central tomar participaciones en las empresas, acciones o participación de capital en empresas o entidades financieras del Estado, más todo este movimiento de la cúpula militar que nos hacen ver que no hay tranquilidad en el país, como que hay zozobra, como que algo anda mal, ¿no? Y esto es preocupante, porque se sigue deteriorando el Ecuador. Ahora, esta es la cosa, ¿no? Uno dice, un poco para poner este casi lugar común que se ha planteado de que los agoreros del desastre anunciaban que íbamos a asistir a la hecatombe, que ahora mismo en diciembre no íbamos a tener dinero para pagar a los empleados públicos, que íbamos a tener deudas con los proveedores del Estado, que íbamos a incumplir las obligaciones que tenemos con los gobiernos autónomos descentralizados, en fin, que íbamos a asistir a la hecatombe, insisto en la expresión, y eso, economista, no ha pasado. El país Andrés, sigue existiendo. Los países existen, no se acaban. Es la gente la que está afectada o se ve afectada. Si usted examina, lo que el gobierno ha venido haciendo es tomando casi $1.000 millones mensuales de diversas fuentes. Deuda interna, colocando bonos, arranchándole la liquidez al Banco Central de depósitos que no le pertenecen al Banco Central ni al gobierno, tomando deuda externa, casi 10.000 millones durante el año 2016. Pero ¿cuál es la contrapartida de eso? Un IES en soletas, un ISFA en soletas, un ISPOL en soletas, municipios, consejos provinciales, cantonales con atrasos, universidades con atrasos. Es decir, se está utilizando esa triquiñuela de patear la pelota y patear la pelota y patear la pelota, pero en una economía que está en recesión y que va a seguir en recesión. Y las recesiones tienen un costo social.
y no se hace nada por corregir este insaciable modelo de gasto público, este modelo adictivo. Y claro, los adictos no razonan. Los adictos, si son jóvenes, le roban a sus padres cosas en las casas para comprar droga o alcohol. Los padres, cuando son adictos, dejan sin comer a sus hijos por jugar en un casino o por atender sus adicciones. El gobierno es adicto al gasto público y en esa adicción se ha despreocupado del futuro del Ecuador, y el futuro del Ecuador y el presente del Ecuador son muy duros. Hay una recesión que es incuestionable, indiscutible, y que se va a prolongar por mucho más tiempo del que se debería haber prolongado. Y esas recesiones, que tienen costo social porque son sufrimiento de gente, tienen además un efecto perverso en la redistribución del ingreso. Porque en las recesiones, cuando se desploman los precios de los bienes raíces, cuando los pequeños negocios no pueden subsistir y los más grandes los compran, ¿quiénes se benefician? Aquellos que tienen mucho patrimonio y liquidez para ir adquiriendo cosas. Claro. Ahora, en esta adicción que usted ha referido y en esta necesidad de buscar recursos donde sea para poder atender las exigencias, las necesidades de lo público, de lo estatal, el endeudamiento tiene un rol fundamental, ¿verdad? Porque lo otro es un poco lo que usted ha señalado, arranchar el dinero del Banco Central, sacar del Seguro Social, en fin, pero el endeudamiento, ahora mismo se ha contratado ya una nueva emisión de bonos, 750 millones. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo pensar responsablemente la circunstancia en la que deja el país con el nivel de endeudamiento? Esto es irresponsable. Andrés, el Ecuador, y voy a decir algo que posiblemente la gente crea que estoy hablando una tontería, y no lo es, porque esto es algo técnico. El Ecuador sí tiene capacidad todavía de tomar más deuda. Pero ¿cuál es el gravísimo problema? De que usted puede tener, por ejemplo, una casa en la cual deba el 50% del valor de la casa. El banco está dispuesto a darle un 20, un 25% más para llegar a un 70 o un 75% del valor de la casa. Pero si usted toma ese 25% adicional de capacidad que todavía tiene para beber, para dar fiestas a sus amigos, para salir de viaje, para pasear, para comprarse un carro nuevo, va a perder la casa. Entonces, lo triste es que el Ecuador está usando esta capacidad que todavía queda de endeudamiento para continuar con este mismo esquema de gasto y gasto y gasto irresponsable, para profundizar un modelo económico que ha llevado a Venezuela al desastre, que ha llevado a la Argentina al desastre, que ha llevado al Brasil al desastre, que ha llevado al Ecuador al desastre y que terminó con la economía cubana. Entonces, es una tristeza que en vez de tomarse las acciones para endeudarse ordenadamente y cambiar el rumbo de la economía, se tome la deuda o se use la capacidad de deuda que todavía hay para continuar con el hábito, con las adicciones. Para llevar al despeñadero. Despeñadero. Ahora, una cosa que yo no alcanzo a entender, economista, y le planteo, y es que los precios del petróleo han subido significativamente, ¿no es cierto? Porque ahora ya están en 50, 52 dólares. Uno diría, entonces sí hay una veta, un ingreso de recursos por ese lado. Pero ya eso no pesa nada, no significa nada en la economía. A ver, Andrés, cuando una economía ha sido tan mal manejada, cuando se ha dejado que se acumule una cantidad tan grande de atrasos, cuando esa acumulación de atrasos ha producido una recesión tan grande que ha llevado a que los tributos, los ingresos tributarios caigan en mucho más de 2.000 millones de dólares, ya esa elevación del precio del petróleo no compensa. Y solo permítame ilustrarle con este simple ejemplo. El presupuesto del año 2016 codificado, es decir, el que se dio como definitivo para ser ejecutado, preveía
una recaudación de tributos de alrededor de 16.000 millones de dólares. Pues bien, la recaudación del 2016 va a ser, descontando lo que se ha recaudado por el terremoto, los impuestos adicionales, la caída va a ser de alrededor de 2.500 millones de dólares. ¿Cuánto le da $1 de petróleo, $1 de aumento del precio del petróleo al presupuesto? Alrededor de 80 millones de dólares. Eso quiere decir que para compensar los 2.500 millones de tributos que han caído, se requiere una elevación de $30 el barril. O sea, deberíamos estar en alrededor de 80. Sí. Solo para compensar eso. Para compensar la caída de lo tributario. Eso demuestra lo profundo que se ha dejado llegar, o a la profundidad que se ha dejado llevar esta crisis. Cuando le dije al ministro de Coordinación Económica, de Política Económica, en un debate en la televisión, en junio nos vemos, en junio tuvieron que revisar, reconocer la recesión. Es la primera vez desde que el Ecuador está dolarizado que el Ecuador tiene recesión. Nunca antes lo había tenido. Señor economista, para hablar de las medidas adoptadas en el transcurso de los últimos días, me quiero referir al encaje primero y luego después hablaremos algo de la plusvalía. Usted ha hecho una publicación que está ahora en Diario El Universo y hace un punteado de varios temas. En el primer punto dice: ¿de quién es la Reserva Monetaria Internacional? Se pregunta. Yo le pregunto, ¿el Ecuador tiene Reserva Monetaria Internacional? A ver, el Ecuador no debería tener la tradicional definición de Reserva Monetaria Internacional, porque en un régimen de dolarización no debería obligarse a que tanto entidades como los GATS o los bancos depositen forzosamente sus recursos en el Banco Central. Perdón, nuestra Reserva Monetaria Internacional es la que supuestamente debe estar en el Departamento del Tesoro, no sé, en los Estados Unidos. Debe estar como en Panamá. Los bancos tienen sus reservas, sí, que son el respaldo de la gente, en bancos internacionales de primer orden. Los tienen bonos del Tesoro, los tienen papeles líquidos, como preveía, como establecía la legislación original de la dolarización. ¿Establecía una reserva? Claro, establecía que si en el Banco Central existían depósitos de bancos o de entidades del Estado, estos debían tener, esos depósitos, un respaldo de activos líquidos, claro, que hoy no están. Porque esa es la idea de una reserva, es tener algo para protegerme frente a una emergencia. Pero ¿cuál es la reserva hoy día? Papeles del Estado, deuda de la Corporación Financiera con el Banco Central, deuda del Banco del Pacífico con el Banco Central. Esa es la reserva. Señor economista, si este momento, Dios no quiera, no estamos diciendo aquello, sino simplemente para conversar, para poner un ejemplo. Si se registrara una dificultad en el sistema financiero, una corrida, y la gente fuera a sacar, ¿no habría la reserva en el Banco Central para atender esa emergencia? A ver, los bancos han sido extremadamente prudentes, dándose cuenta de la conducta del gobierno, dándose cuenta del despilfarro. Los bancos hicieron una extraordinaria cantidad de reservas y de liquidez. Lo grave es que hoy las medidas que el gobierno está tomando de elevar el encaje para que esas reservas se congelen en el Banco Central, y como ha venido sucediendo durante estos años, el Banco Central le permita al gobierno llevarse esa plata, obligar a los bancos a traer la liquidez que tienen en el exterior y ponerla en el Banco Central. Ahí es donde empezamos a ver que la prudencia de la banca, ese deseo que la banca ha tenido de proteger a sus depositantes, está siendo contrarrestado por acciones del gobierno para llevarse esa liquidez obligatoriamente hacia el Banco Central y poder disponer de ella. Más aún, mire usted que los bancos tienen fundamentalmente tres tipos de reservas. Una, el encaje, que es una proporción de los depósitos que esté en dinero en efectivo en el Banco Central. Que debería estar. Debería estar. Y a su vez, eso
el Banco Central lo debería respaldar con cash o con activos muy líquidos, no con bonos del Estado. 2, hay unas reservas normativas. Y 3, hay un fondo de liquidez. ¿Qué es ese fondo de liquidez? Es una cantidad de dinero que está en el exterior, que es el 8% de los depósitos, y que son absolutamente privados. Y son de fácil acceso. Y son de fácil acceso en caso, si así es en caso de cualquier emergencia. Para eso está ese fondo. Pues mire usted que siendo dinero privado, lo maneja el gobierno. Los bancos no tienen nada que decir. ¿El fondo de liquidez no lo maneja el gobierno? El fondo de liquidez lo maneja el gobierno. Los bancos no pueden decidir en qué y cómo invertirlo. Pero adicionalmente, eso que ya es muy cuestionable, porque ¿por qué el gobierno maneja plata que es de la gente, encomendada a los bancos? Ahora se ha declarado todo eso reservado. Es decir, el manejo de eso se ha vuelto reservado. ¿Cómo es posible que se declare reservado? Pero se declara reservado la información sobre Sí, eso. señor. Pero la información quiere decir que si mañana el gobierno, quien maneja ese fondo de liquidez, que es el respaldo de los depósitos, decide invertir eso en acciones del Banco del Pacífico, ya es un tema reservado. Yo no alcanzo a entender una cosa, y es que se crea este fondo que es finalmente el encaje que está en el Banco Central, y estaba en 2 hasta hace poco y ahora se ha subido a 5. Sin embargo, hay otros depósitos de la banca que están ahí, que alrededor, tengo entendido, llega a 3,000 y pico millones de dólares. Es que la banca no... A ver, el encaje no lo puede retirar, Andrés. Eso está fijo ahí. Eso está fijo. La banca, ¿por qué tiene algo más? Algo más. Porque obviamente no puede operar con un mínimo. La banca prudentemente tiene un adicional. Cuando se mira, diferenciemos entre lo que es dinero público y dinero del público. ¿Qué es dinero público? Bueno, todo el dinero finalmente es de la gente. Los depósitos de los municipios en el Banco Central son de los municipios, pero indirectamente son de la gente. Los depósitos del gobierno son indirectamente de la gente. Pero cuando el IES o el BIES o el ISFA o la corporación financiera o la banca privada ponen un depósito en el Banco Central, ese dinero es directamente de la gente. Ese es dinero del público. No solo dinero público, es dinero del público. Si usted toma toda la cantidad de dinero del público, que son las reservas bancarias, es decir, el encaje más los depósitos por encima del encaje que la banca tiene en el Banco Central, más los depósitos del BIES, del IES, de la CFN, hace mucho rato que no están respaldados por activos líquidos, claro, sino por papeles del Estado, por deuda del Banco del Pacífico, por deuda de la Corporación Financiera. Sí, señor economista. Y eso se lo dije al señor presidente de la República en un debate de televisión. ¿Qué le dije? Que este gobierno había cambiado las normas que dejaron los dolarizadores para poder disponer de esa liquidez, y que eso no era prudente, que eso era antitécnico y que eso no era responsable. Economista, ahora escuché en la mañana a alguien cercano al régimen o que tenía una propuesta similar al gobierno señalar que esto del encaje en otros países de la región se lo maneja con cierta, digamos, libertad, en el sentido de que constantemente se hacen estas revisiones para ir midiendo y ir estableciendo lo que está ocurriendo en la economía, porque así debería ser. Y que, por ejemplo, Colombia tenía el 16% de encaje bancario y que nosotros ahora nos asustamos por el 5%. Entonces uno diría, sí, capaz que hay alguna lógica en el sentido de que nos están cuidando nuestro dinero, pues. ¿Y por qué no pusieron 16 entonces? No, yo digo simplemente cojo la referencia esta. Una cosa, mi estimado Andrés, es un país con moneda propia y otra cosa es un país sin moneda propia. El Ecuador tiene como moneda el dólar. Adicionalmente al encaje hay reservas normativas, es decir, una cantidad de recursos
que los bancos tienen que poner por encima del encaje en papeles de entidades públicas, como bonos del Estado, en depósitos en la corporación financiera, en ese tipo de inversiones, ¿ok? Y por encima de eso, la banca privada tiene ese 8% de fondo de liquidez que está en el exterior. Entonces, sí estaba muy por encima del 2, muy por encima del 10. Quien le dijo eso, a lo mejor desconocía. Y si era un funcionario de gobierno... No era funcionario. Ya. Ok. Ahora, dígame una cosa, el mayor cuestionamiento que se ha hecho a esto del encaje es que ese dinero, y usted lo ha señalado con precisión, va a ir al Banco Central y que el Banco Central va a trasladar eso al Ministerio de Finanzas. O sea, que está existiendo una especie usted dijo, de arranchado el dinero de lo privado para atender exigencias públicas. Ese es el cuestionamiento mayor. Andrés, ¿cuál es la trayectoria de este Banco Central? ¿Cuál es? Por sus obras los conoceréis. Usted, si tiene una hija de 15 o 20 años que está saliendo con un joven que usted conoce que en 25 ocasiones se ha portado mal con muchachas, novias que ha tenido, le recomendaría a su hija, ¿cuál sería su predicción claro. de cómo se va a portar? Que se va a portar mal con ella también. Si el Banco Central durante 10 años, 8 años, ha ido permitiendo que desaparezcan los depósitos de los municipios, de los consejos provinciales, del ISFA, de la Corporación Financiera, del BIES, del IES, de los propios bancos, ¿por qué cree usted que ahora este encaje no va a desaparecer? No. ¿Por qué va a creer eso? ¿Qué es lo que siempre sostuve del dinero electrónico? ¿Por qué la gente del Ecuador iba a creer que si se ponía plata en el Banco Central para que le emita dinero electrónico, no iban a terminar desapareciendo esos depósitos? ¿Es una confiscación desde su mirada, desde su lectura? Es en realidad una cuasi confiscación. ¿No es cierto? Se retira del privado. Porque se destruye, se cambia la norma que aseguraba que todo lo depositado en el Banco Central debía tener un respaldo líquido, como bonos del Tesoro americano, como certificados de oro, como depósitos en un banco como el Morgan o como un banco internacional cualquiera de primer orden. Eso se cambió. Y se permitió entonces que el Banco Central diga, bueno, aquí tengo depósitos del BIES, del IES, que son finalmente, no del IES, claro, de los afiliados. Eso yo puedo dárselo al gobierno, el gobierno me entrega un bono, y ese bono es igual que un bono del Tesoro americano. Y ese bono es igual que un certificado de depósito en el Morgan. Y ese bono es igual, o un pagaré de la Corporación Financiera. Sí, claro. O un pagaré del Banco del Pacífico. Esto se lo ha denunciado hace mucho tiempo y era motivo hasta de burla de parte de las autoridades del gobierno para quienes decíamos estas cosas. La Banca Nacional, me parece que en junio o julio lanzó una promoción, una campaña en el sentido de que tenían un fondo de 10.000 millones de dólares y que era un afán de este sector de estimular la economía y promover la inversión, en fin. Ellos no han podido colocar importantes cantidades. Claro, porque hay una gran recesión. Por la recesión, naturalmente. La recesión, por eso es que cuando las autoridades de gobierno dicen la economía está convaleciendo, han crecido los depósitos, qué falta de entendimiento de las cosas. Eso es como si un moribundo que tenía una fuerte hemorragia se muere. Y usted dice, ya no tiene hemorragia. Claro, ya no tiene hemorragia porque el corazón dejó de latir, claro, pues, don Andrés. Ya no es que no entienden de estas cosas, o sea, realmente. Es evidente que la gente está preocupada por lo que sea, pero no está pidiendo crédito. Este socialismo siglo XXI es realmente marxismo siglo XIX. ¿Qué marxismo? ¿Qué han estatizado, economista? Nuestros depósitos, nuestro patrimonio. Más bien están queriendo privatizar, fíjese ahora el entusiasmo por privatizar. Eso es lo cruel, que no son ni siquiera marxistas, no son comunistas, no son socialistas.
Yo le aceptaría que haya una propuesta socialista, seria, trabajada, pensada. Ok, debatamos sobre eso. No la hay. Pero es esto de privatizar las gasolineras de Petroecuador, como la privatización de Sopladora, como el Tratado de Libre Comercio con Europa. Esa es una tragedia en las actuales circunstancias vender activos del Estado, porque si la situación económica es tan mala como lo es, ya se verá con el paso del tiempo cuán malas habrán sido esas negociaciones. ¿Y esas negociaciones por qué pueden ser malas? ¿Por hechos de corrupción o porque pierde el patrimonio el Estado? Porque digamos, cuando usted está fregado, para usar una palabra que la entiende cualquiera, usted no vende las cosas bien. Las vende mal porque está en necesidad y desesperado. Señor economista, la plusvalía, este incremento de la plusvalía, ¿qué lectura le da? Bueno, yo creo que nos hemos concentrado demasiado en eso y hemos olvidado las cosas del encaje y las otras adicionales que he mencionado que están haciendo que la liquidez del país desaparezca. La ley de plusvalía es más conceptual que realmente la afectación que hay a las personas, porque si uno hace los números, tengo que ser objetivo que de los números que yo he hecho, no aparece que si una persona a los 10, 15 años vende su casa, se le lleven la gran cantidad de su patrimonio, eso no parece, pero es el concepto, es una ley de personas que fueron a llorar a Cuba, más de 100 personas fueron a llorar a Cuba ante la imagen ante el féretro de Fidel Castro, que se ha dicho en el país que toda acumulación de patrimonio es ilegítima. Entonces hay un problema conceptual, hay un problema ideológico que pesa sobre esto y que abre puertas de un país que no quiere eso. Y quiero castigar y quiero sancionar a los especuladores, y ahí está. Esa es un poco la idea. La recuperación es menor, lo que se obtiene es menor. Más aún, este propio gobierno se va a beneficiar en nada, probablemente. Así es. Ahora que hay que establecer normas para que no se den grandes especulaciones con la tierra, bueno, eso lo entendemos todos, pero no es, si usted tiene una culebra en una casa y quiere matar la culebra, puede poner una bomba a la casa. Sí, claro, acabemos con la culebra. Y la culebra se muere, pero el objetivo es solo matar a la culebra y hay que darle un tiro a la culebra. Ahora, economista, ¿usted cómo ve un poco lo que está ocurriendo en la campaña electoral? ¿Cómo ve usted la presentación de los candidatos de oposición, en fin, frente al gobierno? Me gustaría, como ecuatoriano y como persona preocupada enormemente por mi país, que hubiera un consenso sobre grandes temas que, independientemente de quién sea el presidente, deben ser resueltos. Me gustaría también ver que todos los candidatos de oposición digan desde ya que en una segunda vuelta se va por aquel que llegue a la segunda vuelta para tratar de cambiar este modelo que tanto daño le ha hecho al Ecuador. No veo lastimosamente eso. ¿Usted cree que deben haber acuerdos sobre grandes temas? Por ejemplo, el tema del definitivamente. empleo, el tema de la justicia, cómo vamos a enfrentar una justicia grandes temas que todos deberían estar de acuerdo. Todos los ecuatorianos deberíamos estar de acuerdo. Ese es uno de los grandes males, no tener grandes objetivos nacionales. Incluso la situación de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. ¿Cómo vamos a definir la relación de las Fuerzas Armadas? Las saludo, las quiero mucho, he sido prácticamente parte de ellas, tuve la oportunidad de vivir junto a ellas una guerra, las conozco en tiempo de guerra y en tiempo de paz. Lamento el ataque, la embestida, la destrucción que han sufrido en estos años. ¿Y eso va en la dirección esta de acabar con la institucionalidad? Bueno, el socialismo siglo XXI, que yo le digo comunismo del XIX, usted no quiere creerlo, tiene en su franquicia política la destrucción de las Fuerzas Armadas. Lo hemos visto en Venezuela. Y de la institucionalidad en general, pues, sí, ¿no? De toda la institucionalidad. Así es. Fíjate, pulverizado el tema de las organizaciones sindicales, de las organizaciones sociales, ha acabado el tema de las Fuerzas Armadas, de la justicia, de los medios de comunicación, o sea, la institucionalidad. Lastimosamente eso es lo que se ve, eso es lo que se aprecia, y por eso el modelo tiene que cambiar. Listo, señor. Vamos a hacer una llamadita del público porque me parece interesante que esto puede provocar algún tipo de intercambio de opiniones. Vamos a ver si hay una persona en la línea. Me dijeron que estaba alguien en el teléfono. Vamos a conversar con el economista Alberto Dajic Garzosi.
ex vicepresidente de la República. Vamos a hacer una llamada, puesto que en unos instantes estará María de los Ángeles Duarte, ministra de Desarrollo Urbano, y va a hablar de la ley de plusvalía. ¿Está lista la llamada? Le pedimos a la persona que se identifique, que nos dé su nombre y lo más rapidito posible porque estamos sobre el tiempo. Adelante, por favor, le escuchamos. Gracias, licenciado Carrión. José Ortiz Romero le saluda a usted y al señor ex vicepresidente de la República. Si bien nos alumbra el conocimiento de lo que está sucediendo en el Ecuador, por otra parte es muy preocupante saber que este gobierno cambia las normas a escondidas. Y es preocupante lo que está sucediendo en el IES, la venta de las principales propiedades, pero también la toma de la plata en bonos. Y la pregunta para el economista es, si sabe el monto que tiene el IES y el BIES en la Reserva Monetaria Internacional y la tragedia que va a suceder para los jubilados, afiliados, viudas y huérfanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ortiz. La cifra de cuánto tiene depositado el IES y el BIES varía mes a mes. Por ejemplo, si en un mes se acelera la concesión de créditos hipotecarios, puede bajarlo el BIES, pero son varios cientos de millones de dólares. Lo que sí puedo decirles es que no están respaldados ya por activos líquidos, como deberían estar. Entonces, el IES y el BIES tienen un triple problema. Uno, sus depósitos en el Banco Central no tienen respaldo líquido. Dos, hay un problema actuarial terrible de la seguridad social. Y tres, hay recursos que el Estado debe a la seguridad social, tanto militar y de policía, cuanto a la civil, así llamémoslo, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, la seguridad social está atacada en tres frentes. Y este es por ejemplo, uno de los grandes temas que los candidatos deberían tratar. Señor economista, en esta línea así de preguntas puntuales, ¿usted sabe cuánto le cuesta al gobierno el rol de pagos que tendrá que atender ahora mismo en diciembre, tanto digamos el rol ordinario como el 13º? Sí, son más o menos 800, sí, unos 1.500 millones de dólares. De ahí que este es un tema aritmético, que la subida del encaje fue a 5, porque más o menos eso da la cantidad del 13º. Claro. ¿Usted tiene porque no fue 6? Pues. Claro, podría ser 6, es de sentido común. Una última pregunta, ¿cuánto debería destinar, más o menos, tener una idea, el próximo gobierno para atender la deuda que nos deja Bueno, lo primero es que hay que sincerar las cifras de la deuda. Saber en qué condiciones recibimos. Porque la deuda hay mucha que es reservada, hay deuda no registrada, y hay que ver cómo se resuelve el tema, el más grave de todos, porque la deuda de bonos usted la puede reestructurar, pero hay una deuda de caja, que es lo que el Estado debe a las compañías petroleras, a los proveedores, a los municipios, a los consejos provinciales, a universidades. Eso es lo que paralizó al país. Y si eso no se pone al día, que deben ser 5.000 millones de dólares, el país no puede empezar a moverse. O sea, tendría que destinar 5.000 millones para empezar a hablar, digamos. Puede hacer una emisión de bonos domésticos, pero eso no va a tener sentido si primero no se logra un acuerdo con organismos internacionales para solventar la situación del país. Vamos a terminar. La última consulta es sobre la liquidez. Usted ha señalado esto de que nos hemos estado agotando la liquidez. O sea, este momento no hay dinero, digamos así. La última liquidez real, las últimas divisas reales, líquidas, exacto, que le quedan al Ecuador son las que tiene la banca. Y esas hemos echado. Hoy se está poniendo en gran riesgo de que se evaporen, al igual que se han evaporado todas las demás. Señor economista, muchísimas gracias por su presencia. Alberto Dajic Arzozi, ex vicepresidente de la República. En un instante retornamos.